Estoy allí sentada la mañana de Navidad, viendo a mi cuñada Jessica desenvolver una pulsera de tenis de diamantes, mientras mi marido Mark recibe un Rolex y su sobrina adolescente chilla de alegría por un bolso de diseñador que probablemente cuesta más que la cuota de mi coche. Todos están deshaciéndose en elogios sobre lo generosa que es Linda, lo detallista, lo increíble. ¿Y yo? Yo sostengo una taza de café como si fuera atrezo en esta retorcida obra navideña, porque literalmente no hay nada debajo de ese árbol con mi nombre, ni siquiera una tarjeta. Mi suegra sonríe a todo el mundo excepto a mí, actuando como si yo fuera un mueble invisible. Mark se inclina y me susurra al oído: algo va muy, muy mal aquí. 3 semanas después, llamó pidiendo que le devolviéramos $47,000. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbanse. Necesito llegar a los 1,000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta cada día. Para ustedes es solo un clic, pero para mí significa muchísimo. Permitidme que retroceda y os cuente cómo empezó toda esta pesadilla. Cuando Mark me presentó a su familia hace 3 años, Linda parecía normal, incluso agradable. Me abrazó, me dijo que era guapísima, que estaba muy feliz de que Mark hubiera encontrado a alguien. De hecho, pensé que me había tocado el gordo porque Mark me había advertido de que podía ser particular, pero todos los chicos dicen eso de su madre, ¿verdad? Las señales de alarma empezaron siendo pequeñas, como cuando me preguntaba por mi trabajo e inmediatamente añadía: «Ah, qué bien, la exnovia de Mark era abogada», o me elogiaba el atuendo y agregaba: «Qué valiente eres por llevar ese color con tu tono de piel». Esos comentarios que suenan a apoyo pero te dejan sintiéndote vagamente insultada. Linda era una maestra de ese arte. Me esforcé muchísimo por ganármela. Le llevaba flores, me acordaba de su cumpleaños, le preguntaba por su club de lectura y su jardín, incluso aprendía a hacer su famosa receta de tarta de manzana pensando que podríamos crear un vínculo horneando. Me observó medir los ingredientes con una sonrisa forzada y dijo: «Bueno, no es exactamente lo mismo, pero seguro que estará bien», y luego hizo su propia tarta de todos modos, por si acaso. Mark no se dio cuenta al principio porque ella era diferente cuando él estaba cerca, más cálida e inclusiva. Se guardaba sus pequeñas pullas para cuando él salía a atender una llamada, dejándome con la sensación de estar loca, como si imaginara la frialdad en su voz cuando decía mi nombre o cómo hablaba a mi alrededor en lugar de a mí durante las cenas familiares. Lo peor era cómo cambiaba inmediatamente al modo de abuela adorable en el segundo en que Mark regresaba, riendo, preguntando por mi trabajo y tocándome el brazo cariñosamente, dejándome preguntándome si había alucinado los 10 minutos anteriores de trato gélido. Cada interacción se sentía como una prueba que estaba destinada a suspender, y ella llevaba la puntuación en un juego del que nunca me había explicado las reglas. El favoritismo se volvió imposible de ignorar una vez que empecé a prestar atención. Jessica no podía hacer absolutamente nada mal a los ojos de Linda, mientras que yo, al parecer, no podía hacer nada bien. Cuando Jessica se comprometió, Linda le organizó una elaborada fiesta sorpresa e invitó a toda la familia, publicando docenas de fotos en Facebook sobre su hija perfecta. Cuando Mark y yo nos comprometimos 6 meses después, Linda sugirió que tuviéramos una reunión pequeña e íntima, porque algunas personas prefieren celebraciones discretas. La lista de invitados que nos ayudó a crear, de alguna manera, se olvidó de incluir a la mitad de los primos de Mark que, misteriosamente, habían sido esenciales en la fiesta de Jessica. Luego estaban los días de spa semanales de madre e hija que Linda y Jessica disfrutaban, con publicaciones en redes sociales sobre su tiempo de chicas y su vínculo especial. Una vez mencioné que sería agradable unirme a ellas alguna vez, y Linda me miró como si hubiera sugerido que atracáramos un banco juntas. «Oh, qué amable por tu parte ofrecerte», dijo, «pero esta es realmente nuestra tradición. Estoy segura de que lo entiendes». Cuando intenté hablar con Mark sobre sentirme excluida, Linda de alguna manera ya había sembrado la idea de que yo estaba intentando cambiar la dinámica familiar y, quizás, sintiéndome un poco insegura. Le decía cosas como:
Sara parecía molesta por algo ayer, pero no puedo imaginar qué pude haber hecho mal. La manipulación psicológica era magistral. Si mencionaba un incidente específico, de repente su memoria se volvía borrosa, o yo había malinterpretado su tono, o ella solo intentaba ayudar. Mi favorita fue cuando planeó la cena de cumpleaños de Jessica en un restaurante al que sabía que yo era alérgica, y luego actuó sorprendida cuando no pude comer nada. Dios mío, se me olvidó por completo lo de tu alergia al marisco. Deberías habérmelo recordado. Mientras tanto, recordaba que a Jessica no le gustaba el cilantro y se aseguró de que todo el menú estuviera libre de cilantro. Cuando le señalé esta incoherencia a Mark más tarde, Linda ya le había dicho lo terrible que se sentía por mis alergias y que nunca se perdonaría tal descuido. Estaba empezando a sentir que perdía la cabeza, cuestionando constantemente si estaba siendo demasiado sensible o si Linda realmente estaba orquestando esta elaborada campaña para hacerme sentir mal recibida. Alerta de spoiler, no estaba siendo demasiado sensible. Esto es lo que necesitáis saber sobre la situación financiera de Linda para entender cuán completamente desquiciada se vuelve toda esta historia. Llevaba viuda unos 2 años cuando yo entré en escena y el padre de Mark la había dejado muy bien posicionada. Hablamos de una casa pagada en un buen barrio, una considerable indemnización del seguro de vida, beneficios de pensión y una cuenta de jubilación que podría financiar el presupuesto de defensa de un país pequeño. Pero de alguna manera Linda se había transformado en esta víctima perpetua de dificultades financieras que no podía parar de hablar de dinero. Cada conversación terminaba girando en torno a lo caro que está todo hoy en día y cómo estaba viviendo con un ingreso fijo, como si sobreviviera a base de fideos instantáneos y queso del gobierno. Suspiraba dramáticamente por el coste de la compra mientras compraba todo orgánico. Se quejaba de los impuestos sobre la propiedad mientras se hacía la manicura semanalmente y mencionaba lo difícil que es llegar a fin de mes, justo antes de reservar otro crucero con sus amigas del club de lectura. La manipulación era de otro nivel. Llamaba a Mark llorando por ser una carga para sus hijos y por cómo nunca quiso ser ese tipo de madre, para luego, en la misma conversación, sugerir que nos fuéramos todos de vacaciones familiares a Hawái, porque la vida es corta y necesitamos crear recuerdos. Cuando Mark señalaba que Hawái era caro, de repente se trataba de que ella solo quería pasar tiempo con su familia y que quizás podríamos encontrar una manera de hacerlo funcionar juntos. Traducción, quería que lo pagáramos nosotros mientras ella se llevaba el mérito de la idea. Los chantajes emocionales eran legendarios. Hablaba de lo sola que estaba, de que nunca quería pedir ayuda, de que solo intentaba ser independiente. Y de alguna manera terminábamos dividiendo el coste de elaboradas cenas familiares o escapadas de fin de semana que ella había planeado con entusiasmo. Jessica siempre parecía tener una excusa conveniente para no poder contribuir con su parte justa, dejando a Mark sintiéndose obligado a cubrir la diferencia porque mamá no debería tener que preocuparse por el dinero a su edad. Vi este patrón repetirse docenas de veces, con Linda interpretando expertamente el papel de viuda afligida mientras orquestaba costosas actividades familiares que, de alguna manera, siempre requerían las carteras de otras personas. Había convertido el martirio en un arte y todos a su alrededor se sentían demasiado culpables para llamarle la atención. Esa debería haber sido mi primera pista de que algo mucho más grande se avecinaba. Así que imaginad mi confusión cuando, 3 semanas antes de Navidad, Linda se transformó de repente en el fantasma de la generosidad navideña. Esta es la misma mujer que se había pasado 2 años quejándose de cada céntimo. ¿Recordáis? Empezó a llamar a Mark casi a diario con actualizaciones jadeantes sobre sus sorpresas navideñas especiales para todos. Primero, fue el regalo de Jessica, una pulsera de tenis de diamantes que Linda describió con un detalle insoportable, hasta el peso en quilates y la lujosa joyería la que había conducido 2 horas porque solo lo mejor era suficiente para su hija. Luego vino el regalo de Mark, un Rolex antiguo para el que al parecer había estado ahorrando, porque todo hombre de éxito necesita un reloj de calidad.
Prácticamente se reía de emoción mientras describía cómo había investigado diferentes modelos y consultado con joyeros para encontrar el perfecto. A continuación estaba Emma, la hija de 15 años de Jessica, que iba a recibir un bolso de diseñador ridículamente caro que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Linda no paraba de hablar de cómo había visto a Emma admirándolo en una revista y simplemente tenía que hacer sus sueños realidad. La mujer actuaba como si le hubiera tocado la lotería, describiendo elaborados viajes de compras y consultas con dependientes, hablando de grabados personalizados y envoltorios especiales. Nunca había estado tan emocionada por nada en todo el tiempo que la conocía. Mark seguía esperando que mencionara mi regalo, esperando que compartiera el mismo entusiasmo por cualquier sorpresa detallista que hubiera planeado para mí. Pero semana tras semana, llamada tras llamada, mi nombre nunca surgía, ni una sola vez. Cuando Mark finalmente preguntó directamente, «Entonces, ¿qué le has comprado a Sara?», el tono de Linda cambió ligeramente. «Oh, no te preocupes por eso», dijo con una risita misteriosa. «Tengo algo muy especial en mente para ella». La forma en que dijo «especial» me dio escalofríos, pero Mark pareció satisfecho con su respuesta. Yo, sin embargo, estaba empezando a tener un muy mal presentimiento sobre toda esta situación. Mirando hacia atrás, creo que Linda se estaba embriagando con la anticipación. Sabía exactamente lo que estaba planeando, y parte de su sádico disfrute provenía de vernos caminar sin saberlo hacia la mañana de Navidad. Estaba saboreando cada momento de su elaborada puesta en escena, probablemente contando los días hasta que pudiera ejecutar cualquier retorcido plan que hubiera estado tramando. Solo desearía haber confiado en mis instintos y haberme preparado para lo que se avecinaba. La Nochebuena en casa de Linda fue tensa de una manera que no podía identificar del todo, como si el propio aire contuviera la respiración. Habíamos ido para la tradicional cena familiar y pasé toda la noche viendo a Linda trajinar con los regalos perfectamente envueltos bajo su árbol, cada uno etiquetado con una hermosa caligrafía y atado con una cinta cara. Debía haber 15 o 20 cajas allí debajo, y me encontré escaneando las etiquetas obsesivamente, buscando mi nombre. Nada. Para cuando estábamos recogiendo después de la cena, mi ansiedad había llegado a un punto crítico, y llevé a Mark a un lado en la cocina mientras Linda estaba en el salón colocando y recolocando su exhibición de regalos como una demente artista del escaparatismo. «Mark», susurré, intentando mantener un tono de voz casual, «no veo nada para mí debajo del árbol. ¿Estás seguro de que tu madre me ha comprado algo?» Él parecía genuinamente confundido y un poco preocupado. «Claro que sí. Dijo que tenía algo especial planeado, ¿recuerdas?». Pero incluso mientras lo decía pude ver la duda asomando en su expresión. Fue entonces cuando Linda apareció en el umbral como si hubiera estado escuchando todo el tiempo, lo cual, conociéndola, probablemente era cierto. «¿Está todo bien aquí?», preguntó con esa sonrisa empalagosa que nunca llegaba a sus ojos. Mark, bendito sea su corazón confiado, decidió abordarlo directamente. «Mamá, Sara está un poco preocupada porque no ve su regalo debajo del árbol». La expresión de Linda cambió tan sutilmente que si no estabas mirando con atención podrías habértelo perdido. La sonrisa se volvió más afilada, más calculada. «Oh, cariño», dijo, mirándome directamente con una expresión compasiva. «Algunas personas aprecian a la familia más que otras. Lo he aprendido con los años». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de veneno. Mark miró de una a otra, sintiendo claramente la tensión, pero sin entender su origen. «¿Qué significa eso, mamá?», preguntó, pero Linda ya se había dado la vuelta, ocupándose de limpiar encimeras que ya estaban impecables. «Lo entenderéis mañana», dijo alegremente. «La mañana de Navidad tiene una forma de revelar las verdaderas prioridades de la gente». Sentí como si me hubieran abofeteado, pero cuando miré a Mark parecía más confundido que alarmado. Linda acababa de decirme, en esencia, que no apreciaba a la familia lo suficiente como para merecer un regalo de Navidad, pero lo había hecho de una manera tan críptica que Mark no pudo captar del todo lo que acababa de suceder. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados de Linda,
Miré al techo sabiendo que mañana iba a hacer algún tipo de prueba que estaba destinada a suspender. La mañana de Navidad se desarrolló como una sesión de tortura psicológica perfectamente orquestada, y Linda era la directora de esta retorcida sinfonía. Nos reunimos en el salón después del desayuno, y ella insistió en su ceremonia tradicional en la que entregaba los regalos uno por uno, asegurándose de que todos vieran a cada persona abrir su presente antes de pasar al siguiente. Jessica fue la primera, naturalmente, jadeando y chillando por esa pulsera de tenis de diamantes como si acabara de ganar un Oscar. Linda sonreía con orgullo, absorbiendo cada gracias, y es tan bonito, como si estuviera absorbiendo energía pura. Luego llegó el turno de Mark con el Rolex, y vi la cara de mi marido iluminarse mientras abría esa caja cara, completamente ajeno al hecho de que su esposa estaba sentada 1 metro de distancia sin nada en las manos, más que una creciente sensación de pavor. Emma recibió su bolso de diseñador a continuación, seguido de un desfile de regalos más pequeños para varios parientes. Perfumes caros, bufandas de cachemira, chocolates de lujo. Linda se aseguró de anunciar cada regalo con floritura, explicando por qué lo había elegido y cuánta reflexión había puesto en la selección. Todos reían, tomaban fotos y expresaban su asombro por la generosidad de Linda, y allí estaba yo, sentada como un fantasma en mi propia ejecución. A medida que la pila bajo el árbol disminuía y se hacía cada vez más evidente que no había nada con mi nombre, la habitación empezó a sentirse diferente. Las conversaciones se volvieron más forzadas y podía sentir a la gente lanzándome miradas de reojo para luego apartar la vista rápidamente. Linda, mientras tanto, estaba ofreciendo la actuación de su vida. «Oh, Dios mío», exclamó de repente, llevándose la mano al pecho como si acabara de recordar algo terrible. «Siento que se me olvida algo importante». Miró alrededor de la habitación con una preocupación exagerada, sus ojos escaneando el espacio vacío bajo el árbol. «¿Acaso yo? Oh, no, no lo hice». Dejó la frase a medias, tapándose la boca con la mano con fingido horror. Todos esperaron a que corriera a su dormitorio o al armario para recuperar mi regalo olvidado, pero ella se quedó allí, negando con la cabeza con tristeza. Me estoy volviendo tan olvidadiza en mi vejez», suspiró. «Podría todavía haber jurado que tenía algo, pero supongo que si no puedo recordarlo, no debía de ser tan importante». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Mark se había puesto completamente pálido, y Jessica miraba a su madre con lo que parecía ser una alegría apenas contenida. Linda acababa de humillarme públicamente en la mañana de Navidad y lo había hecho parecer un lapsus de memoria senil, y todos sabíamos que era completamente intencionado. La crueldad era impresionante en su precisión, la humillación era sofocante, como ser ahogado lentamente en una habitación llena de gente que fingía no darse cuenta de que no podías respirar. Me quedé allí congelada, intentando procesar lo que acababa de pasar mientras todos los demás parecían paralizados por la pura incomodidad de la situación. El tío de Mark carraspeó y murmuró algo sobre ayudar en la cocina, mientras que su prima de repente se quedó fascinada con su teléfono. El silencio se alargó hasta volverse físicamente doloroso, roto solo por el sonido del papel de regalo arrugándose mientras la gente se movía incómoda en sus asientos. Podía sentir mi cara ardiendo de vergüenza y sabía que si intentaba hablar, mi voz se quebraría y delataría lo devastada que estaba. Mark, mientras tanto, miraba a su madre con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de incredulidad, ira y algo que parecía como si la estuviera viendo claramente por primera vez en su vida. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse un diente, y sus manos estaban hechas puños sobre su regazo. Pero fue la reacción de Jessica la que realmente hundió el cuchillo. Ya ni siquiera intentaba ocultar su satisfacción, sentada allí con una sutil sonrisa jugando en las comisuras de sus labios mientras admiraba su nueva pulsera y la luz. No dejaba de mirar alternativamente a mí y a su madre como si compartieran una broma privada. Y cuando nuestras miradas se encontraron, me hizo un pequeño encogimiento de hombros como diciendo: «¿Qué esperabas?».
Linda había pasado a recoger el papel de regalo con una eficiencia teatral, tarareando villancicos como si nada hubiera pasado, pero pude verla lanzándome miradas para medir mi reacción. Quería verme derrumbarme, quería verme llorar o salir furiosa para poder contarles a todos más tarde lo dramática y desagradecida que era. La habitación parecía encogerse a mi alrededor y estaba luchando contra todos mis instintos de correr al baño a sollozar cuando Mark de repente se inclinó y me susurró al oído, con la voz apenas controlada: «Algo va muy, muy mal aquí». Esas 7 palabras me golpearon como un salvavidas porque significaban que no estaba loca, que no estaba imaginando cosas y que no estaba sola. Mi marido finalmente había visto el verdadero rostro de su madre, y en ese momento supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La pregunta era si Linda se daba cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida manipuladora al llevar a Mark demasiado lejos. El viaje de vuelta a casa desde la de Linda fue en un silencio sepulcral, y prácticamente podía sentir la ira que emanaba de Mark en oleadas. No dijo ni una palabra hasta que llegamos a nuestro apartamento, y entonces inmediatamente cogió su teléfono y llamó a su madre. Solo pude oír su parte de la conversación, pero estaba claro que Linda estaba en pleno modo de control de daños. «Mamá, ¿qué demonios ha sido eso?», empezó, paseándose por nuestro salón como un animal enjaulado. «Le has dado regalos caros a todo el mundo excepto a mi mujer. No, eso no es una explicación. Claro que fue intencionado. Simplemente para con el numerito de la inocente». Lo vi pasarse las manos por el pelo con frustración mientras Linda, aparentemente, lanzaba su rutina de víctima al otro lado de la línea. «No te estás volviendo olvidadiza, mamá. Tienes 72 años, no 92. No, Sara no ha hecho nada malo, porque te conozco, por eso». La conversación duró 20 minutos, con Linda alternando todas las tácticas de manipulación de su repertorio. Lo sentía si yo lo había malinterpretado. Era solo una anciana haciendo lo que podía. Quizás estaba más estresada por el dinero de lo que había dejado entrever, y su favorita, que nunca tuvo la intención de herir a nadie. Mark colgó más frustrado que cuando había empezado, y fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Dinero. Había mencionado el estrés por el dinero, pero era la misma mujer que acababa de gastar miles de dólares en regalos de Navidad como si fuera Oprah Winfrey. Saqué mi portátil y empecé a hacer lo que debería haber hecho semanas atrás: una investigación de verdad. Mientras Mark despotricaba sobre las no disculpas y las lágrimas de cocodrilo de su madre, yo estaba indagando en las redes sociales de Linda, mirando sus publicaciones recientes sobre viajes de compras y adquisiciones caras. Empecé a hacer capturas de pantalla de ella presumiendo de darse un capricho y vivir la vida al máximo, construyendo una cronología de su repentino derroche. Algo en toda esta situación apestaba peor que el pescado de una semana, y estaba decidida a averiguar qué tramaba realmente Linda. Llámalo intuición, llámalo paranoia, pero tenía la sensación de que la mañana de Navidad era solo el primer acto de cualquier juego retorcido que estuviera jugando. Estaba a punto de descubrir que la generosidad de Linda venía con una etiqueta de precio que te haría dar vueltas la cabeza. Lo que descubrí durante mi inmersión profunda en las finanzas de Linda me heló la sangre, pero también lo explicó todo de la manera más retorcida posible. Empezó de forma bastante inocente. Solo intentaba entender cómo alguien que se quejaba constantemente de dinero podía permitirse de repente gastar lo que debían ser al menos $10,000 en regalos de Navidad. Recordé que Linda había mencionado a su asesor financiero de pasada unos meses atrás, así que empecé por ahí, haciendo un poco de cotilleo en redes sociales para ver si había publicado algo sobre inversiones o ganancias inesperadas. En lugar de eso, encontré algo mucho más inquietante. Enterradas en sus publicaciones de Facebook de los últimos 3 meses, había pistas sutiles sobre sus hábitos de gasto que pintaban un cuadro muy diferente a la narrativa de abuela generosa que estaba promoviendo.
publicaciones sobre darse un capricho después de años de sacrificio, comentarios sobre que el dinero está para gastarlo y, lo más revelador de todo, un registro de ubicación en un casino de hace 2 meses con el pie de foto: «Hoy me siento con suerte». Fue entonces cuando decidí tomarme en serio esta investigación. Convencí a Mark para que llamara al banco de Linda, fingiendo estar preocupado por un posible fraude en sus cuentas después de que ella mencionara algunos cargos inusuales durante la cena de Navidad. Lo que descubrimos fue un caos financiero que haría llorar a un abogado de quiebras. Linda había sacado anticipos en efectivo de varias tarjetas de crédito, había abierto nuevas líneas de crédito usando su casa como aval y había estado viviendo de dinero prestado durante meses. Los regalos caros, el gasto generoso, la repentina transformación en la mismísima dama de la abundancia, todo estaba financiado con deuda. Se había embarcado en lo que solo podría describirse como un frenesí de gastos maníaco, convencida de que de alguna manera el dinero se materializaría para pagarlo todo. La mujer que nos había sermoneado sobre la responsabilidad fiscal y vivir dentro de nuestras posibilidades había estado cargando compras de lujo, como si le hubiera tocado la lotería, excepto que en lugar de ganar el premio gordo, había tocado fondo y estaba intentando salir del hoyo desesperadamente. La parte más exasperante fue darme cuenta de que su crueldad hacia mí en la mañana de Navidad no era solo una mezquindad insignificante, era calculada. Sabía que iba a necesitar ayuda para pagar su generosidad y me había excluido deliberadamente de la entrega de regalos para dejar claro que yo no tenía derecho a ninguna consideración cuando llegara la cuenta. Linda había convertido los regalos de Navidad en un arma y estaba a punto de descubrir cuán caro era realmente su retorcido juego. El alcance total del desastre financiero de Linda era asombroso y cuanto más descubríamos, más clara se volvía su enfermiza estrategia. Estamos hablando de alguien que debía casi $60,000 repartidos en múltiples tarjetas de crédito, préstamos personales y anticipos en efectivo, con pagos mínimos que excedían sus ingresos mensuales por un margen significativo. Pero aquí está la parte verdaderamente diabólica. Linda no solo se había lanzado a un frenesí de gastos al azar esperando lo mejor, había orquestado toda esta crisis con precisión militar, y esos costosos regalos de Navidad no eran actos de generosidad, eran inversiones en culpa y obligación. Piénsenlo, le había dado a Jessica una pulsera de $5,000, a Mark un reloj de $3,000 y a Emma un bolso de $2,000, además de regalos caros más pequeños para varios miembros de la familia. Cada uno de los presentes venía con una etiqueta de precio invisible de deuda emocional que tenía toda la intención de cobrar. Linda básicamente se había comprado una familia de contribuyentes dispuestos a financiar su rescate financiero, solo que había sido lo suficientemente inteligente como para excluirme de la transacción, porque sabía que yo sería la única que vería a través de su manipulación. La mujer había convertido la Navidad en un esquema piramidal, donde ella era tanto la estafadora como la víctima, dependiendo de lo que mejor sirviera a sus propósitos en cada momento. Mark encontró sus notas escritas a mano en su bolso durante una de nuestras visitas, y fue como leer los planes de batalla de una terrorista financiera. Había calculado cuánto podía contribuir razonablemente cada miembro de la familia, había tenido en cuenta sus niveles de culpabilidad basándose en el valor del regalo, e incluso había esbozado iniciadores de conversación para cuando necesitara hacer su desesperada petición de ayuda. Había puntos sobre resaltar su soledad, su miedo a perder la casa, su vergüenza por ser una carga. Había planeado posicionarse como la madre sacrificada que lo había dado todo para hacer feliz a su familia y que ahora necesitaba que le devolvieran el favor. Los regalos no eran presentes, eran anticipos de manipulación emocional, y Linda esperaba un retorno de su inversión que resolviera todos sus problemas mientras la hacía parecer la víctima. Con lo que no contaba era con que su propia crueldad le saliera el tiro por la culata de forma tan espectacular que le abriera los ojos a Mark sobre quién era realmente su madre. Pero Linda era, ante todo, persistente y estaba a punto de hacer su jugada, estuviéramos preparados para ello o no. 3 semanas después de Navidad,
Linda llamó con el tipo de audacia que debería estudiarse en los libros de texto de psicología. Mark respondió al teléfono pensando que sería su habitual chantaje emocional por alguna nimiedad, pero en su lugar se encontró con lo que solo puede describirse como terrorismo financiero disfrazado de reunión familiar. «Cariño», empezó con esa voz almibarada que usaba cuando quería algo grande. «Necesito hablar contigo y con Sara sobre algo importante. Me he metido en un pequeño aprieto financiero y esperaba que mi maravillosa familia pudiera ayudarme». Cuando Mark le preguntó qué tipo de ayuda necesitaba, Linda soltó la bomba con toda la confianza casual de alguien que pide un café. «Bueno, debo algo de dinero en tarjetas de crédito y estaba pensando que tú y Sara podríais contribuir con unos $47,000 para ayudarme a recuperarme». El silencio de nuestro lado debió de ser ensordecedor, porque inmediatamente lanzó su discurso preparado sobre cómo la familia ayuda a la familia y cómo ella había dado tanto de sí misma a lo largo de los años que seguramente podríamos encontrar y encontrar en nuestros corazones el apoyo para ella en su momento de necesidad. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Tuvo el descaro de sugerir que nos habíamos beneficiado de su generosidad y que ayudarla a pagar sus deudas era simplemente devolver el favor. Estoy escuchando esta conversación en altavoz, viendo la cara de Mark pasar por la confusión, la incredulidad y la rabia, mientras su madre explica cómo le debemos dinero porque había comprado regalos de Navidad caros para todos. La mujer que me había humillado deliberadamente, excluyéndome de su extravagancia de regalos, ahora exigía que yo ayudara a pagar esos mismos regalos. Linda incluso tuvo la audacia de enmarcarlo como una inversión en la unidad familiar y sugirió que podíamos establecer un plan de pagos si la suma total era demasiado difícil. «Sé que parece mucho», dijo, «pero cuando piensas en cuánto he invertido en esta familia a lo largo de los años, en realidad es solo una forma de devolver el favor». Hablaba de los regalos como si fueran donaciones caritativas por las que deberíamos estar agradecidos, ignorando por completo el hecho de que su generosidad había sido financiada con dinero prestado y manipulación emocional. El puro derecho que se arrogaba era impresionante. Pero lo que realmente me molestó fue cómo seguía diciendo «tú» y «Sara», como si yo estuviera de alguna manera obligada a pagar por regalos que nunca había recibido. Mark finalmente logró balbucear que necesitaba tiempo para pensarlo, y Linda aceptó alegremente, diciendo que volvería a llamar en unos días para ultimar los detalles. La conversación de seguimiento 3 días después fue cuando Linda realmente mostró su verdadera cara, porque Mark tuvo la audacia de hacer la pregunta obvia: ¿por qué debería Sara pagar por regalos que nunca recibió? La respuesta de Linda fue una clase magistral de manipulación psicológica que habría impresionado a un líder de secta. «Oh, cariño», suspiró dramáticamente, «Sara es parte de esta familia ahora, haya recibido un regalo físico o no. La familia significa compartir tanto las alegrías como las cargas, y ahora mismo tenemos una carga que necesita ser compartida». Dijo eso con toda seriedad, como si excluirme de la mañana de Navidad fuera una especie de lección espiritual sobre el verdadero significado de la familia. Cuando Mark señaló la obvia hipocresía, Linda cambió de táctica más rápido que un político en campaña electoral. De repente, mi falta de regalo se convirtió en una prueba de mis defectos de carácter en lugar de su crueldad deliberada. «He estado observando a Sara durante 3 años», dijo, «y me he dado cuenta de que no es realmente una persona de regalos. Parece más práctica, más centrada en las cosas financieras que en los gestos sentimentales. Pensé que en realidad preferiría contribuir a algo significativo en lugar de recibir alguna baratija que no necesitaba». La mujer acababa de reescribir la historia para hacer que mi humillación pareciera una considerada adaptación a mis preferencias, pero aún no había terminado. Linda luego se lanzó a una conferencia sobre cómo algunas personas demuestran amor a través de dar, mientras que otras demuestran amor a través de apoyar, y cómo ella siempre había sabido que Sara era más de apoyar que de recibir. Hizo que pareciera que ser excluida de la Navidad era en realidad un cumplido, como si hubiera reconocido alguna cualidad noble en mí que me hacía demasiado evolucionada para los regalos materiales. Cuando Mark empezó a presionar más, Linda jugó su última carta, la acusación de egoísmo.
Honestamente, estoy sorprendida por esta reacción, dijo, su voz goteando decepción. Te crié para que pensaras primero en la familia, no para que te preocuparas por quién recibió qué regalo. El hecho de que Sara esté convirtiendo esto en un asunto de regalos en lugar de ayudar a la familia en crisis me hace dudar de sus prioridades. De alguna manera, había convertido mi exclusión de su entrega de regalos en una prueba de que yo era codiciosa y egocéntrica, mientras se posicionaba a sí misma como la víctima de nuestro materialismo. La manipulación psicológica era tan completa y audaz que por un momento realmente me cuestioné si estaba siendo irrazonable, que es exactamente con lo que ella contaba. Linda había convertido en un arma el propio concepto de familia, haciéndolo significar lo que fuera conveniente para ella en cada momento. La investigación de Mark sobre las finanzas de su madre comenzó como un control de daños, pero rápidamente se convirtió en algo que se parecía a la investigación de la escena de un crimen. Y lo que encontró hizo que nuestra humillación de la mañana de Navidad pareciera un inconveniente menor en comparación con la verdadera violación que Linda había cometido. Había solicitado su informe de crédito como parte de nuestro proceso de refinanciación de la hipoteca, que fue cuando descubrimos que alguien había estado usando su número de seguro social para abrir cuentas de crédito que él nunca había autorizado. 3 tarjetas de crédito diferentes, un préstamo personal y una línea de crédito por un total de casi $25,000, todas abiertas en los últimos 6 meses, todas vinculadas a direcciones donde Linda había vivido o se había alojado. Cuando Mark la confrontó al respecto, al principio intentó la ruta de la confusión, afirmando que podría haber mezclado accidentalmente sus números, porque eran muy similares, lo cual es una completa tontería, ya que los números de seguro social no se asignan a los miembros de la familia en secuencia. Pero cuando la presionó más, Linda se derrumbó y admitió que había usado su información solo temporalmente para ayudar con su situación de flujo de caja y que siempre había planeado transferir todo a su nombre una vez que las cosas se calmaran. De hecho, intentó presentar el robo de identidad como un favor que le estaba haciendo, explicando que estaba construyendo su historial de crédito y que él debería estar agradecido por las oportunidades que ella estaba creando. Cuanto más profundizaba Mark, más extensa se volvía su red de mentiras financieras. Llevaba más de un año haciendo malabares con deudas entre múltiples cuentas, sacando anticipos en efectivo de una tarjeta para hacer los pagos mínimos de otra, solicitando nuevo crédito usando tanto su información como la de Mark cada vez que alcanzaba los límites de préstamo. Linda había estado esencialmente dirigiendo un esquema Ponzi de una sola mujer con su propia familia como inversores involuntarios, y los costosos regalos de Navidad eran solo el último capítulo de su elaborado fraude financiero. Había calculado que la manipulación emocional de los generosos regalos haría más fácil pedir dinero más tarde, pero también se había cubierto las espaldas robando la identidad de Mark para crear fuentes de financiación de respaldo. La mujer no solo era manipuladora y cruel, era una delincuente en toda regla que había estado destruyendo sistemáticamente el futuro financiero de su hijo, mientras se posicionaba como la víctima que necesitaba ser rescatada. Mark estaba mirando informes de crédito que podrían tardar años en limpiarse, dándose cuenta de que su madre no solo había humillado a su esposa, sino que potencialmente había arruinado su vida financiera y todo había sido premeditado y deliberado. Cuando Mark le presentó a Linda las pruebas del robo de identidad y le exigió que asumiera la responsabilidad de las cuentas fraudulentas, ella abandonó el papel de viuda afligida y reveló la manipuladora vengativa que siempre había sido por debajo. «Bien», dijo, su voz volviéndose gélida, «si así es como quieres tratar a tu madre después de todo lo que he hecho por ti, entonces quizás no eres el hijo que críe, quizás Sara te ha envenenado contra tu propia familia. De hecho, amenazó con desheredarlo, como si perder la relación con alguien que había robado su identidad y humillado a su esposa fuera a ser devastador en lugar de liberador.
Pero Linda no iba a rendirse sin luchar, y a las pocas horas de su confrontación estaba usando el teléfono como un director de campaña política, difundiendo su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. Llamó primero a Jessica, naturalmente, sollozando sobre cómo Mark la estaba abandonando en su momento de necesidad y cómo yo lo había vuelto en contra de su propia madre. Según la historia revisada de Linda, era una viuda desesperada que había tomado algunas decisiones financieras desafortunadas mientras estaba de luto, y ahora su hijo ingrato amenazaba con destruir la familia por dinero. Convenientemente, omitió el robo de identidad, la humillación deliberada en Navidad y la manipulación calculada, pintándose en cambio como una anciana confundida que solo necesitaba apoyo y comprensión. Jessica, siendo la hija predilecta que nunca había visto el lado oscuro de Linda, se creyó la historia por completo y empezó a llamar a Mark para reprenderlo por tratar a mamá tan cruelmente. Linda la había convencido de alguna manera de que Mark estaba siendo económicamente abusivo al negarse a pagar sus deudas y que yo era la mente maestra detrás de esta crueldad porque estaba celosa de su vínculo familiar. La mujer había convertido el victimismo en un deporte olímpico, con lágrimas estratégicas y crisis emocionales cuidadosamente cronometradas para maximizar la simpatía. Incluso empezó a publicar mensajes crípticos en las redes sociales sobre aprender quién es tu verdadera familia y hijos que olvidan de dónde vienen, esperando claramente generar más apoyo de parientes lejanos que no conocían la historia completa. Linda estaba intentando sistemáticamente aislar a Mark de toda su familia, usando a su hermana como su arma principal y pintándonos como los villanos en su trágica historia de abandono. Lo que no se dio cuenta fue que su desesperación la estaba volviendo descuidada, y algunos miembros de la familia estaban empezando a hacer preguntas incómodas sobre por qué alguien que supuestamente estaba en la ruina acababa de dar a todos regalos de Navidad caros. Su castillo de naipes empezaba a tambalearse, pero Linda estaba decidida a llevarse a todos por delante, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones sola. Después de días de la campaña de manipulación de Linda y de verla intentar poner a toda la familia en nuestra contra, Mark y yo nos sentamos y tomamos la decisión que debería haberse tomado hace años. Estábamos hartos de sus juegos y era hora de establecer límites con consecuencias reales. Llamamos a Linda juntos, poniéndola en altavoz para que no hubiera malentendidos ni memoria selectiva sobre lo que se dijo, y Mark mantuvo lo que solo puedo describir como la conversación más empoderadora de toda nuestra relación. Mamá, empezó, con voz firme y tranquila, no vamos a pagar tus deudas, ni 47,000, ni $47, ni 47 céntimos. Tú creaste este desastre financiero por tus propias decisiones y tú te las arreglarás para solucionarlo sin involucrarnos. Cuando Linda inmediatamente se lanzó a su rutina de víctima sobre ser abandonada y traicionada, Mark la interrumpió con una firmeza que nunca le había oído antes. Usaste mi número de seguro social sin permiso, lo que es robo de identidad y un delito federal. Humillaste deliberadamente a Sara en la mañana de Navidad como parte de un plan calculado para manipularnos y que pagáramos tus facturas. Has pasado meses mintiéndonos sobre tu situación financiera mientras creabas deudas que esperabas que cubriéramos nosotros. El silencio de su lado fue revelador, pero cuando intentó interrumpir con más excusas, Mark no había terminado. Esto es lo que va a pasar. Vas a contactar a las compañías de tarjetas de crédito y a eliminar mi nombre de todas las cuentas fraudulentas o presentaré una denuncia policial por robo de identidad. Vas a dejar de llamar a los miembros de la familia para difundir mentiras sobre Sara y yo o cortaremos el contacto permanentemente. Y vas a buscar ayuda profesional para tu situación financiera porque ya no somos tu plan de respaldo. Cuando Linda empezó a llorar y a afirmar que era solo una anciana confundida, finalmente hablé yo. Linda, no estás confundida, eres manipuladora. Planeaste todo esto, desde los regalos caros hasta el robo de identidad y la campaña de difamación familiar. El papel de confundida ya no funciona porque vemos exactamente quién eres. La conversación terminó con nosotros esbozando consecuencias claras. Cualquier manipulación continua resultaría en un cese inmediato del contacto.
Cualquier uso posterior de la información personal de Mark resultaría en cargos criminales, y cualquier intento de involucrar a otros miembros de la familia en su drama sería respondido con la divulgación completa de su fraude financiero. Por primera vez en 3 años, sentí que finalmente estábamos contraatacando en lugar de simplemente soportar su abuso, y fue embriagador. Lo que siguió a nuestra conversación para establecer límites solo puede describirse como el colapso nuclear psicológico de Linda, y dejadme deciros que cuando un manipulador de toda la vida se da cuenta de que sus tácticas ya no funcionan, no se rinde en silencio, escala a niveles que harían que un guionista de telenovela dijera: «Eso es demasiado dramático». Empezó con las emergencias médicas falsas, porque nada dice «préstame atención», como un misterioso dolor en el pecho que requiere una ambulancia, pero que, de alguna manera, se resuelve por completo para cuando llegan los paramédicos. Linda llamó a Mark llorando al menos 6 veces en 2 semanas, alegando de todo, desde palpitaciones del corazón hasta mareos y episodios que sonaban sospechosamente a ataques de pánico provocados por el estrés de perder el control sobre su víctima favorita. Cuando Mark empezó a responder con sugerencias de que viera un médico en lugar de correr a consolarla, Linda pasó a su siguiente táctica de manipulación: utilizar a su padre muerto como arma. Empezó a llamarlo sollozando sobre lo decepcionado que estaría papá con el comportamiento de Mark, como su padre siempre había puesto a la familia primero, y estaría revolviéndose en su tumba, sabiendo que su hijo estaba abandonando a su madre en su momento de necesidad. Incluso afirmó que había estado hablando con papá en sus sueños y que él le había dicho que Mark estaba perdiendo el rumbo y necesitaba recordar lo que significa la familia. Cuando los chantajes emocionales sobre su padre tampoco funcionaron, Linda sacó la artillería pesada y empezó a hacer vagas amenazas sobre no querer ser una carga más y que quizás todos estarían mejor sin ella. Dejó mensajes de voz sobre limpiar sus armarios y poner sus asuntos en orden. Envió mensajes de texto sobre sentirse tan sola y preguntándose si así es como termina todo. E incluso llamó a Jessica llorando sobre cómo no podía seguir adelante, sabiendo que su hijo la odiaba. Las amenazas de suicidio fueron particularmente manipuladoras porque Linda sabía que el mayor miedo de Mark era perder a otro progenitor, y esencialmente estaba manteniendo su propia vida como rehén para intentar forzar el cumplimiento de sus demandas. Pero lo que pasa con las explosiones de extinción es que en realidad son una señal de que la manipulación está fallando, no teniendo éxito. Linda estaba lanzando todas las tácticas desesperadas que se le ocurrían contra la pared para ver qué funcionaba, y el hecho de que hubiera escalado a emergencias médicas falsas y amenazas de suicidio significaba que sus habituales chantajes emocionales y victimismo ya no estaban funcionando. Mark finalmente estaba viendo a través de su actuación, y Linda se estaba volviendo loca, intentando recuperar el control sobre una situación que ya se le había escapado de las manos por completo. La fractura familiar que siguió a la explosión de extinción de Linda fue rápida y brutal, dividiendo a los parientes en bandos como en una retorcida guerra civil, donde el arma elegida era la manipulación emocional en lugar de la artillería real. Jessica, como era de esperar, comenzó como la defensora más acérrima de Linda, llamando a Mark a diario para sermonearlo sobre abandonar a mamá cuando más nos necesita, y publicando mensajes pasivo-agresivos en las redes sociales sobre hijos que olvidan sus responsabilidades. Organizó una intervención familiar en la que emboscó a Mark con primos y tías, todos preparados con la versión de los hechos de Linda sobre el hijo desalmado, que estaba eligiendo el dinero por encima de la familia. Pero la lealtad inquebrantable de Jessica comenzó a resquebrajarse cuando la desesperación de Linda la volvió descuidada y empezó a contradecir sus propias mentiras de maneras que eran imposibles de ignorar. Cuando Jessica se ofreció a ayudar a Linda a organizar sus finanzas para demostrar que no estaba tan mal como Mark afirmaba, Linda entró en pánico e inventó excusas cada vez más elaboradas sobre por qué sus papeles no estaban disponibles, por qué los extractos bancarios eran
confusos, y por qué Jessica no podía hablar directamente con su asesor financiero. El punto de inflexión llegó cuando Jessica descubrió que Linda había estado mintiendo sobre la cronología de su deuda, afirmando que los problemas financieros comenzaron después de Navidad, cuando Jessica había sido testigo personal de los derroches de compras de Linda durante todo el otoño. Mientras tanto, la familia extendida estaba tomando partido basándose en información incompleta y lealtades personales, con el tío de Mark y varios primos cortando el contacto por completo después de que Linda los convenciera de que estábamos intentando robarle la casa y abandonarla para que muriera sola. Su tía Mary, que siempre había estado celosa de la estabilidad financiera de Linda, fue particularmente cruel en su condena, publicando en Facebook sobre hijos ingratos y mujeres que destruyen familias, disfrutando claramente de la oportunidad de derribar a Linda mientras parecía moralmente superior. Pero la campaña de manipulación de Linda también tuvo un efecto contraproducente de maneras inesperadas, porque algunos miembros de la familia comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre cómo alguien que supuestamente estaba en la ruina podía permitirse regalos de Navidad tan caros, y por qué una anciana confundida parecía tan estratégicamente enfocada en destruir la reputación de su hijo. El marido de Jessica fue el primero en señalar que la historia de Linda no cuadraba, y gradualmente Jessica comenzó a ver los patrones de manipulación con los que Mark había estado lidiando durante años. La familia podía estar dividida, pero la red de mentiras de Linda finalmente comenzaba a desmoronarse a medida que la gente se daba cuenta de que quizás la víctima no era quien ellos habían pensado. La realidad tiene una forma curiosa de alcanzar a gente como Linda, y resulta que cuando has quemado todos tus puentes mientras te sostienes sobre una base de deudas de tarjetas de crédito, el colapso es tanto inevitable como espectacular. A los 2 meses de nuestra confrontación, Linda se vio obligada a declararse en bancarrota después de que las compañías de tarjetas de crédito comenzaran a exigir el pago y no le quedara ningún familiar dispuesto a financiar su estilo de vida. La casa que había usado como aval para su frenesí de gastos entró en ejecución hipotecaria, y de repente la mujer que había estado jugando a ser una benefactora generosa vivía en un diminuto apartamento estudio y trabajaba a tiempo parcial en unos grandes almacenes para llegar a fin de mes. Jessica finalmente vio el alcance total de la manipulación de su madre cuando tuvo que ayudar a Linda con la mudanza y descubrió cajas de recibos, solicitudes de crédito y notas escritas a mano que detallaban su estrategia para hacer sentir culpables a los miembros de la familia y que pagaran sus deudas. Mientras tanto, Mark y yo estábamos más fuertes que nunca, unidos por el trauma compartido de sobrevivir a la guerra psicológica de su madre y salir con nuestra cordura y matrimonio intactos. La situación del robo de identidad tardó meses en resolverse, pero ver a Linda enfrentar consecuencias reales por sus acciones valió cada hora que pasamos al teléfono con las agencias de crédito. Por supuesto, la disculpa de Linda, cuando finalmente llegó, fue exactamente lo que esperarías de alguien que nunca ha asumido la responsabilidad de nada en su vida. Siento que las cosas se hayan descontrolado tanto, dijo durante una incómoda llamada telefónica, pero estaba de luto y desesperada y pensé que mi familia entendería que a veces la gente comete errores cuando está sufriendo. Nunca quise que nadie saliera herido y espero que algún día os deis cuenta de que todo lo que hice vino de un lugar de amor, aunque no lo pareciera. Noten cómo se disculpó porque las cosas se descontrolaron en lugar de por su crueldad deliberada, cómo culpó al duelo por un fraude financiero calculado, y cómo terminó sugiriendo que éramos nosotros los que necesitábamos cambiar nuestra perspectiva sobre su amor. Incluso en la derrota, Linda no pudo resistirse a un último intento de manipulación, posicionándose como la víctima incomprendida cuyas intenciones habían sido puras, aunque sus métodos fueran cuestionables. Pero por primera vez en 3 años, sus palabras no tenían poder sobre nosotros porque finalmente entendimos exactamente quién era ella y lo que es más importante, quiénes éramos nosotros cuando nos negamos a ser sus víctimas nunca más. Mirando hacia atrás ahora, 6 meses después,
Puedo decir honestamente que sacar a Linda de nuestras vidas fue la mejor decisión que tomamos, y la paz que proviene de no tener que andar pisando huevos alrededor de una maestra de la manipulación vale más que cualquier relación con alguien que te ve como nada más que un cajero automático, con emociones que explotar. Mark y yo estamos más fuertes que nunca porque hemos pasado juntos por una guerra psicológica y salimos del otro lado como un equipo unido en lugar de víctimas de la disfunción familiar. Hemos mantenido nuestros límites sólidos como una roca. Linda ha intentado volver a meterse en nuestras vidas a través de monos voladores y chantajes emocionales, pero hemos aprendido a reconocer sus tácticas y a cortarlas de raíz inmediatamente. La mejor parte es ver a Mark entender finalmente que elegir a su esposa por encima de su madre abusiva no es una traición, es crecimiento, y que establecer límites con personas tóxicas no es cruel, es necesario para sobrevivir. Hemos construido una vida basada en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la obligación y la manipulación. Y cada festividad que pasamos juntos sin el drama de Linda es un recordatorio de cómo son realmente las relaciones saludables. Duermo mejor sabiendo que nunca más tendré que soportar mañanas de Navidad en las que alguien me humilla deliberadamente como parte de una elaborada estafa financiera. Y Mark finalmente ha dejado de poner excusas para un comportamiento que nunca fue aceptable en primer lugar. Linda aparece ocasionalmente en las redes sociales con publicaciones sobre hijos que abandonan a sus padres y la importancia del perdón. Pero hemos aprendido a ignorar su actuación de víctima porque conocemos la verdad sobre quién es realmente debajo de esa fachada. A veces me pregunto si deberíamos sentirnos culpables por negarnos a seguir permitiéndole su comportamiento. Pero luego recuerdo a esa mujer que se sentó allí en la mañana de Navidad, saboreando mi humillación mientras planeaba exigir dinero por regalos que nunca recibí. La verdad es que algunas personas no merecen tener acceso a tu vida, incluso si son familia, y proteger tu paz es más importante que mantener relaciones con personas que ven tu amabilidad como una debilidad que explotar. Así que aquí está mi pregunta para ustedes. ¿Creen que fuimos demasiado lejos al cortar el contacto por completo o deberíamos haber ido aún más lejos y haber presentado cargos por el robo de identidad? Házmelo saber en los comentarios, porque tengo verdadera curiosidad por saber si la gente piensa que fuimos demasiado duros o no lo suficientemente duros con alguien que pasó años abusando sistemáticamente de nuestra confianza y amor.